Sé que estuvimos de pie, pero me gustaría ponernos de pie de nuevo para leer la porción bíblica para hoy. La misma se encuentra en Colosenses 2, del 1 al 10. Y lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en Laodicea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la palabra plena, que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Les digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos, pues si estoy bien lejos, mi corazón está con ustedes. Y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. Por lo tanto, habiendo dicho todo eso, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán en gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión en Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Inclinen sus rostros ahí donde están. Padre Santo, hoy hemos comenzado este servicio adorándote y reconociendo que tú eres un buen Padre. También hemos cantado acerca del poder de tu Hijo que tú enviaste para morir por nuestros pecados y hacer camino para que nos pudiéramos encontrar contigo. Y hemos invitado al Espíritu Santo, quien lleva a cabo ese acto de salvación en nuestras vidas. Sin tu Espíritu Santo, nada de lo que yo vaya a predicar va a hacer el efecto profundo en nuestras almas. Así que, Espíritu, tú tomas el control. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Quiero darle la bienvenida a Iglesia Teópolis. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Eliud, pero mis amigos me llaman Sammy. Y hoy nos encontramos en el 5º episodio de una serie que tiene 3 ciclos. Y se llama la serie Reorientando Nuestras Vidas. En el primer ciclo de 4 enseñanzas aprendimos acerca de la importancia de reorientar nuestras vidas alrededor de estar con Jesús. Y en este segundo ciclo
estaremos proveyendo herramientas para la segunda parte, y es ser como Jesús. Y en este episodio estaremos hablando de una transformación que tiene que ocurrir en cada uno de nosotros, en todos nosotros, si verdaderamente queremos reorientar nuestras vidas para ser como Jesús. Y se trata de la transformación del carácter. Y como esa palabra carácter puede significar muchas cosas para muchas personas, hoy quisiera definir de manera simple lo que es el carácter, a qué nos estamos refiriendo. Y para aquellos que les gusta tomar notas, esta es la definición de carácter. El carácter es quien realmente somos cuando nadie está viendo. Esa es una manera bien simple de definirlo. En otras palabras, el carácter es el verdadero rostro detrás de nuestra máscara social. Esta comprensión acerca de nuestra necesidad de la transformación del carácter es sumamente importante si verdaderamente queremos reorientar nuestras vidas alrededor de ser como Jesús. Y me gustaría compartir como introducción la historia de nuestra vida real para ilustrarle por qué cada uno de nosotros, por qué es tan importante que estemos conscientes de nuestra propia necesidad de la transformación del carácter. Y quisiera hacerlo con esta pregunta. ¿Algunos de ustedes han escuchado decir alguna vez que las mascotas, en especial los perros, son el reflejo de sus amos? Yes. Bueno, pues para aquellos que han tenido el placer de conocer a Bumi, no quiero imaginar lo que mi perrito refleja de mi familia, en especial la familia pastoral. Pues porque Bumi es un perro altamente reactivo, ladra por todo, es emocional y posesivo. Ahora bien, la historia de Bumi la historia de cómo Bumi llega a mi casa comienza mucho antes. Comienza con una conejita salvaje a la que adoptamos y le pusimos el nombre de Doña Boti. Escogí ese nombre ya que llega a nuestras vidas sin avisar, y recientemente estaba predicando. Cuando ella llega, estaba predicando acerca de José, la historia de José. Así que le puse el nombre de la esposa anónima de Potifar en la historia bíblica de José. Y aunque Doña Poti tenía un nombre bien bíblico, ella era una conejita salvaje en su corazón. Sin embargo, ella fue la que comenzó con el proceso de suavizar mi fuerte postura de que no habían mascotas en mi casa. Poti llegaba de vez en cuando a casa y se iba. Así que con el tiempo empezamos a comprar alimentos y le poníamos comida. Y hasta se llegó a quedar unos días en mi casa. Pero ella, como les dije, era una conejita salvaje en su alma. Ella se resistía a nuestros intentos de cuidarla y darle un lugar donde pudiera encontrar un hogar lleno de amor y comida. Yo me imagino que ella, en su corazón de conejita salvaje, veía nuestra casa como una prisión. Así que
ella se escapaba cada vez que tenía oportunidad, hasta que un día no volvió a regresar. Entonces ya nos habíamos acostumbrado a la idea de tener una mascota y llegó Bumi a mi casa. ¿Y por qué estoy compartiendo esto? Que quizás para algunos de nosotros esta historia no tenga nada que ver con ser como Jesús. Porque con el tiempo he aprendido que todos los que tenemos un encuentro con Jesús somos como Doña Poti. Incapaces de ver el amor de Jesús en sus enseñanzas y en los límites que implica vivir bajo su señorío. Y así como Doña Poti resistía lo que parecían limitaciones, pero en realidad era amor, Pablo en su carta a los Colosenses nos advierte sobre resistir la verdadera libertad que se encuentra en Cristo, aferrándonos a filosofías huecas y tradiciones humanas que nos mantienen en nuestra naturaleza pecaminosa. Y habiendo hecho esa introducción, quiero regresar a los primeros versos en Colosenses 2. Dice el verso 1. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que no me conocieron. Así es como Pablo comienza el segundo capítulo. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es Cristo mismo. Y ahí Pablo está haciendo algo bien pastoral. Le está diciendo, yo quiero ayudarles a entender el plan misterioso de Dios para ustedes. Así que quisiera proveerles un poco del contexto de lo que estaba pasando y por qué Pablo está escribiendo eso. Pablo escribe a una iglesia que no ha conocido personalmente, por la cual siente una profunda preocupación pastoral, porque la iglesia en Colosa estaba enfrentando la influencia de falsos maestros que promovían una mezcla tóxica entre judaísmo legalista, filosofía griega y misticismo oriental. Lo que me llama la atención de esos primeros versos es que Pablo comienza describiendo su angustia y cuánto ha sufrido por ellos. De modo que esta lucha y esta angustia que Pablo está sintiendo no es solamente emocional y física, sino una intensa batalla espiritual motivado por los deseos de que esos creyentes en Colosas lleguen a comprender el misterio que Dios tiene preparado para ellos, que lleguen a encontrar a Cristo mismo. Hoy quiero unirme a las palabras de Pablo para decirles que en Iglesia Teópolis estamos mucho más interesados por tu alma que por tu aprobación. Es por eso que predicamos a Jesús todas las veces que tenemos la oportunidad de pararnos aquí al frente. Y no lo hacemos simplemente para transmitir información, sino que creemos profundamente que el encuentro con Cristo es lo que impulsa la transformación verdadera de nuestra alma, la transformación de nuestro carácter. Y sí, van a ver que organizamos actividades atractivas. Y también van a ver que creamos espacios para la diversión y el compañerismo. Y también celebramos la vida en comunidad cada vez que tenemos una excusa para hacerlo. Pero todo esto tiene un propósito mayor.
crear un espacio donde el Espíritu Santo pueda hacer su obra transformadora en tu vida, que llegues a ser como Jesús. Porque el apóstol Pablo escribe en los próximos versos que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y eso es bien importante que tengamos en mente, y es que en Jesús se encuentra toda la sabiduría y el conocimiento. ¿Y por qué dice Pablo eso? Porque Él los quiere cuidar de que los engañen con argumentos ingeniosos. Pues si bien está lejos, su corazón estaba cerca de ellos y se alegraba. A mí me gusta lo que estoy leyendo aquí. Cada vez que tú escuchas, que tú lees las cartas de Pablo, yo me lo imagino en palabras coloquiales zumbando fuego. Él escribía para reprender y para corregir y para decir eso no está bien. Sin embargo, mira cómo se expresa de la iglesia en Colosas sin haberlos conocido. Yo me alegro de que viven como deben hacerlo y que su fe en Cristo se mantiene firme. Ahora bien, cuando Pablo habla de todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento escondidos en Cristo, está haciendo una declaración estratégica, porque los falsos maestros que estaban prometiendo sabiduría y conocimiento fuera de Cristo estaban llegando a persuadir a algunos de los creyentes en Colosas. En otras palabras, para poder encontrarnos con Cristo y encontrarnos con el plan misterioso de Dios para nuestra vida, tenemos que estar profundamente convencidos de que todo lo que están buscando en otros lugares ya lo tienen en Cristo. Solo necesitamos profundizar en Él. Y quizás alguien pueda pensar, ok, pastor, eso está muy bien. Pero dígame, ¿cómo se profundiza en Jesús? Porque todo esto me parece muy bonito, pero me parece muy abstracto. Pablo nos da 3 herramientas muy valiosas en los próximos versos. Verso número 6. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Y esa es la primera herramienta. Tenemos que seguir los pasos de Jesús. En esta primera herramienta encontramos la transición de la cual todos los aprendices de Jesús tenemos que dar. Y es pasar de recibir a Cristo como Salvador a vivir bajo el señorío de Cristo. El problema es que tradicionalmente la iglesia ha enfocado la mayoría de sus esfuerzos en el primer paso, en que aceptes a Jesús como tu Salvador, que hagas profesión de fe. Y eso es importante. Ahora bien, lo he dicho en otras ocasiones y quiero volver a repetirlo, y es que Jesús nunca invitó a nadie a ser cristiano. Él nunca hizo una invitación a tienes que adoptar estas creencias religiosas, tienes que comenzar a vestirte de esta manera, tienes que dejar de escuchar esta música y escuchar esta manera, tienes que dejar estos malos hábitos y comenzar a hacer esto. Todas esas cosas son parte de la transformación, pero no está en ninguna invitación de Jesús. Jesús invitaba a la gente a seguirlo. Ahora bien, seguir los pasos de Jesús significa que cada decisión
cada relación, cada actitud, cada pensamiento se somete a su dirección. Seamos sinceros, incluyendo el pastor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir genuinamente que Jesús señorea todo eso en nuestra vida? Porque esto no se trata de seguir una lista de reglas religiosas, sino se trata de tener una relación viva en la cual constantemente nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestras relaciones tengan que contestar la siguiente pregunta: ¿qué haría Jesús en esta situación? Y más importante aún, ¿cómo lo haría Jesús? Quiero que presten atención a este pensamiento. Es que es imposible llegar a ser como Jesús si lo aceptamos, pero no nos comprometemos a vivir bajo su señorío, a seguir sus pasos. Es imposible llegar a ser como Jesús, que nuestro carácter sea transformado por Jesús si hacemos la mitad del trabajo. Si lo aceptamos como nuestro Salvador, pero no vivimos como si fuera nuestro Señor. Y hay un problema, hay una desconexión. Porque cuando intentamos estar con Jesús y hacer lo que Él hizo, sin permitir que nuestro carácter sea transformado para ser como Él, caemos en muchos peligros. Nos convertimos en actores religiosos que memorizan líneas, reproducen acciones, pero no tenemos la autenticidad de una transformación del alma, una transformación interior. ¿Cómo lo sé? Pues yo fui el primero, yo soy el primero. Desarrollamos una espiritualidad superficial que se enfoca en las apariencias externas mientras nuestro corazón permanece intacto. Creamos una versión distorsionada del cristianismo donde practicamos disciplinas espirituales, pero estas se convierten en el fin mismo. Practicamos por practicar y no para crear espacios donde somos transformados. Experimentamos una desconexión profunda entre nuestras prácticas espirituales y nuestra vida cotidiana. Es como tener dos vidas paralelas. Una espiritual donde oramos, leemos la Biblia, diezmamos, ofrendamos, asistimos los domingos al culto. Y la otra donde nuestro carácter real permanece intacto, permanece con las mismas ataduras, permanece sin transformación. En este contexto, seguir los pasos de Jesús implica, representa mucho más que una decisión inicial para salvación. Es un compromiso diario de caminar como Él caminó. Cuando Pablo dice, de la misma manera que recibieron a Cristo como Señor, ahora tienen que seguir sus pasos, está conectando el momento de recibir a Cristo y la vida diaria bajo su señorío de una manera poderosa. ¿Cómo hacemos esa transición? ¿Cómo pasamos de reconocer que en Jesús hay salvación a vivir como que somos el producto de esa salvación? No solamente aquí, sino aquí. Pablo lo contesta en el verso 7. Aquí es donde nos da la segunda y la tercera herramienta. Arraíguense profundamente en Él
y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán en gratitud. La primera herramienta era que tenemos que seguir los pasos de Jesús. La segunda herramienta es tenemos que hacer raíces profundas en Jesús. En este verso, Pablo nos provee la segunda herramienta para la transformación del carácter, arraigarnos profundamente en Jesús. Pablo usa esa metáfora intencionalmente porque captura la esencia de lo que significa ser transformados a imagen de Jesús. Cuando nuestras raíces penetran profundamente en Cristo, la transformación de nuestro carácter deja de ser un esfuerzo de nuestra voluntad y pasa a ser el resultado de hacer nuestras raíces profundas en Jesús. Y esa conexión, esas raíces profundas, ese permanecer en Cristo es lo que nos permite absorber su carácter, sus valores y su manera de ver el mundo. Y así como un árbol absorbe los nutrientes del suelo, nosotros tenemos que estar plantados en Jesús. Ahora bien, lo que pasa es que en este tiempo la tecnología y los avances de inteligencia artificial han perfeccionado el arte de la imitación. Y si bien es cierto que los árboles reales necesitan esas raíces profundas, los árboles artificiales pueden parecer impresionantes a primera vista. Pueden tener el color perfecto, la altura deseada. Incluso pueden tener frutos que nos parezcan apetecibles. No requieren raíces porque su belleza es superficial. Están diseñados, escuchen esto. Los árboles artificiales están diseñados para aparentar, no para vivir. De la misma manera, podemos caer en la trampa de desarrollar una espiritualidad artificial que luce impresionante, pero que carece de la transformación del Espíritu Santo. La diferencia, mis hermanos, está en las raíces. Cuando Pablo nos habla de estar arraigados en Cristo, está señalando que nuestra transformación no se puede dar con raíces superficiales. Necesitamos una conexión profunda y vital con Cristo que nos permita recibir su vida y manifestarla al mundo que nos rodea. Quiero que anoten este pensamiento o le saque fotos. Permanecer arraigados profundamente en Jesús. Es la diferencia entre una vida que aparenta conexión y una conexión que verdaderamente sustenta nuestra vida en Cristo. Es la diferencia entre aparentar que estamos conectados en Cristo y vivir conectados con quien único puede darnos vida eterna y abundante. Esta verdad nos confronta con una pregunta muy importante. ¿Estamos cultivando una apariencia de espiritualidad o estamos verdaderamente conectados a la fuente de la vida? Porque las raíces profundas no son opcionales si verdaderamente queremos que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. Y ahí mismo en ese verso 7 encontramos la tercera herramienta. Repasando, la primera es que debemos seguir los pasos de Jesús.
La segunda es que tenemos que hacer raíces profundas en Jesús. Y la tercera es que tenemos que edificarlo, ¿qué? Todo en Jesús. Edificar toda nuestra vida sobre Él es la diferencia crucial entre una fe superficial y una que perdura. Jesús mismo usa la metáfora de construir sobre la roca versus construir sobre la arena. Cuando edificamos en Cristo y su enseñanza, cada aspecto de nuestra vida, nuestras relaciones, nuestras decisiones, nuestros sueños, nuestras expectativas y nuestra respuesta a la crisis está fundamentada en Él y en su enseñanza. Oye, con el tiempo he aprendido que para lograr eso, esto tiene que ser más que momentos devocionales en el día. Significa que Cristo se convierte en el fundamento mismo sobre el cual construimos toda nuestra vida, todas nuestras relaciones, todas nuestras finanzas, todos nuestros sueños, todo. Y también la experiencia del tiempo me ha enseñado que edificar cualquier cosa sobre otra cosa que no sea Cristo y sus enseñanzas ha sido la diferencia en lo que se ha mantenido de pie en mi vida durante las tormentas y lo que se ha derrumbado. Quiero que escuche este pensamiento porque es también una promesa que Jesús nos hace en esa parábola. Las tormentas de la vida no solamente prueban la solidez de nuestra fe, sino que revelan el fundamento de nuestras vidas. Lo que queda luego de las tormentas, lo que queda luego de las enfermedades, lo que queda de pie luego de las tormentas que llegan a nuestras vidas revelan que hemos construido sobre Jesús y que no. En el 2017, en Puerto Rico vivimos en María uno de los huracanes más fuertes y destructivos. El país se paralizó por meses. Y algo que recuerdo muy vívidamente fue cómo la iglesia con I mayúscula, salió de las 4 paredes de sus templos para unirse a los esfuerzos de sus comunidades y ayudar en la recuperación. Fue hermoso. Y en los meses posteriores al huracán María, un nuevo entendimiento había inundado también nuestra isla. Las conversaciones cotidianas se tornaron a la preparación. Almacena alimentos, asegura combustible, refuerza los techos y las estructuras. La experiencia del huracán María, de aquella tormenta, nos había enseñado de la manera más dura que vivir en el trópico requiere una preparación constante para las tormentas que van a llegar inevitablemente por nuestro lugar, nuestra isla. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esa urgencia de mantenernos preparados ha ido desvaneciendo. Los medios de comunicación y las redes sociales han vuelto a su rutina habitual. Hablar de cualquier chisme, menos de la importancia de vivir preparados. Es como si hubiéramos olvidado colectivamente la lección que el huracán María nos enseñó tan dolorosamente. Y esta realidad nos presenta un paralelo poderoso con nuestra vida espiritual. Jesús no nos promete una vida libre de tormentas. Él promete que van a llegar. Él dice, cuando venga la lluvia, cuando venga los vientos, cuando suba la marea,
nos asegura que van a venir. La pregunta crucial no es si las tormentas van a llegar o no. Es si estamos edificando nuestra vida sobre un fundamento capaz de sostener las tormentas. Estamos construyendo nuestra fe y nuestra formación espiritual con la conciencia clara de que al igual que en Puerto Rico van a pasar los huracanes, en nuestra vida las tormentas de la vida van a venir. De modo que la formación espiritual que Jesús está buscando en nosotros, esa transformación del carácter, no es para cuando las cosas sean color de rosa. Él quiere que construyamos sabiendo que la tormenta va a llegar. Y todos tenemos algo construido sobre la arena. Hasta los pastores tenemos cosas construidas sobre la arena. El problema no es si construyo sobre la arena, es la expectativa de que sobreviva a la tormenta. Es el dolor, es la ansiedad, es la frustración de ver como algo que construiste sobre el fundamento equivocado se va a derrumbar como quiera. Iglesia, así como sería insensato vivir en el Caribe sin preparación para huracanes, anote que en verano comienza la temporada. Es igualmente de necios construir nuestra vida espiritual sin considerar que las tormentas van a venir. La verdadera pregunta entonces es, ¿estoy edificando sobre Cristo y su enseñanza? Porque la respuesta a esa pregunta nos ayuda a predecir si eso que estamos construyendo se va a sostener cuando llegue el momento tormentoso. Quiero volver a repetir el pensamiento que compartí hace unos minutos. Las tormentas de la vida no solo prueban la solidez de nuestra fe, sino que revelan el fundamento de nuestras vidas. Regresemos al verso 7 para ver la promesa esperanzadora de poner en práctica esas 3 herramientas que Pablo nos provee. Lo leemos de nuevo. Arraíguense profundamente en Jesús, en Él, y edifiquen toda su vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Poner en práctica esas 3 herramientas. Seguir a Jesús, hacer raíces profundas y construir todo sobre Él, produce 2 resultados transformadores. El primer resultado es una fe fortalecida en la verdad del Evangelio. Este fortalecimiento es similar a cómo se desarrolla un músculo a través del uso constante y de la resistencia. Cuando seguimos los pasos en Jesús, cuando seguimos los pasos de Jesús en situaciones reales, cuando permanecemos arraigados en Él durante las tormentas y cuando construimos cada aspecto de nuestras vidas sobre su fundamento, nuestra fe se fortalece no solo en teoría, sino en experiencia. Porque la fe fortalecida no viene por mucho estudiar acerca de la fe en la Biblia. Viene por ponerla en práctica en los momentos cruciales. Solo ahí es cuando el Evangelio deja de ser un conjunto de doctrinas abstractas y se convierte en una experiencia real que sostiene y da forma, transforma nuestra vida diaria. El segundo resultado es una vida que rebosa de gratitud.
esta gratitud no es una emoción superficial, ni una práctica forzada. No es, déjame ponerme esta máscara de gratitud para cuando salga la gente diga, wow, qué agradecido es ese pastor. Y llego a mi casa y mi hijo pueda decir, qué frustrado es ese pastor. Cuando realmente comprendemos y experimentamos la gracia de Cristo, la gratitud fluye naturalmente. Incluso en medio de las dificultades. Es como un manantial que brota desde lo profundo y no un recipiente que debe ser llenado desde afuera de vez en cuando. La transformación de nuestro carácter nos permite ver la vida a través de los ojos de Cristo, reconociendo la mano de Dios incluso en las circunstancias más difíciles. El lunes en la noche tuvimos nuestro tiempo de encuentro y de oración y hablamos de la bendición, la bienaventuranza que Jesús, la promesa que Jesús hace de vivir una vida bendecida a aquellos que lloran. Hicimos el ejercicio, ok. Si los que lloran van a ser consolados, tienen que haber cosas en mi vida que Dios ha hecho que me ha consolado, pero tienen que haber cosas que todavía me mantienen triste, que todavía me mantienen llorando. Y después que hablamos de eso, nos lamentamos por lo que no ha hecho y celebramos y dimos gracias por lo que hizo. Preguntamos, ¿cuál ha sido la bendición que puedes encontrar? Porque o yo voy a creer todo lo que dice Jesús o no voy a creer nada. Y Él dice que hay bendición para los que lloran. ¿Cuál es la bendición en tu tristeza? Se podrán imaginar lo que surgió de esa conversación. De la misma manera, esa gratitud se convierte en un testimonio poderoso de la realidad de nuestra transformación, porque demuestra que la paz y el gozo no son para los tiempos libres de tormentas, sino que hay una promesa de vidas bendecidas para los que lloran, para los que estamos en tormenta. Pero eso viene solamente cuando vivimos en conexión profunda con Cristo. Los resultados que Pablo describe aquí, una fe fortalecida y vida rebosando en gratitud, son precisamente lo que nuestra ciudad necesita ver en los seguidores de Cristo. Imaginen que los cristianos en la ciudad de Mayagüez manifiestan una fe robusta que permanece en medio de los desafíos y una gratitud que persiste incluso en las dificultades. Esto sin duda alguna daría testimonio tangible de que hay otra forma de vivir, hay otra manera de vivir eterna y abundantemente, y esa manera solo se encuentra en Jesús. Pero eso comienza. Esa transformación colectiva de nuestra iglesia, de nuestra ciudad, de nuestro país, del mundo entero, comienza con la transformación de nuestro carácter. Escucha este pensamiento. Jesús desea transformar nuestro carácter hasta llegar a ser como Él, por el bien de nosotros y por el bien del mundo que nos rodea. Esto no se trata de bendecirnos por bendecir, sino por bendecirnos para que nosotros seamos de bendición al mundo que nos rodea. Es por eso que queremos apuntar a Jesús con todo lo que somos y todo lo que hacemos. Ahora bien, en los próximos versos, Pablo hace una advertencia a los cristianos de Colosa que creo que nos aplica a nosotros también. Diferente contexto,
pero el principio sigue siendo el mismo. Verso 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Y esta advertencia nos revela 3 peligros específicos que se pueden llegar a experimentar si permitimos que eso entre. El primer peligro es ser cautivados, ser atrapados. La palabra que Pablo usa en el original sugiere el tomar un botín de guerra o llevar a alguien prisionero, secuestrado. Es una imagen poderosa que nos muestra que las filosofías contrarias a Cristo no simplemente nos confunden, sino que nos esclavizan. El segundo peligro viene de las filosofías huecas y engañosas. La palabra huecas es particularmente significativa porque sugiere que algo parece sustancial por fuera, pero está vacío por dentro. Esto puede ser las ideologías actuales, pueden ser las tendencias de autoayuda o incluso interpretaciones distorsionadas del evangelio que prometen la transformación sin la cruz, prometen la victoria sin la rendición o el crecimiento sin el dolor. Y el tercer peligro es fundamentar nuestra vida en tradiciones humanas y poderes espirituales del mundo. Pablo no está condenando todo tipo de tradición, sino aquella que pretende sacar a Cristo del centro. Y quiero hacer un paréntesis para abordar algo que ha estado pasando. Hay un fenómeno preocupante que ha ido creciendo en intensidad desde las últimas elecciones. Y es la tendencia a elevar a los candidatos políticos actuales al estatus de salvadores o al estatus de demonios. Y las dos están igual de mal. Aunque este comportamiento yo podría esperarlo de quienes no conocen a Cristo. Pero resulta inquietante ver más y más hermanos de la fe adoptando las posturas extremas, ya sea en adoración ciega o en repudio visceral hacia los gobernadores de turno. Entendamos algo con claridad. Quiero ser claro en esto. No hay contradicción en que un cristiano ejerza su derecho al voto con su conciencia y discernimiento. Sin embargo, para mí surge una contradicción cuando quienes profesamos seguir los pasos de Jesús nos encontramos justificando lo injustificable. ¿A qué se refiere, pastor? Bueno, justificando ya sea la promoción de ideologías que contradicen la moralidad bíblica o la defensa política que deshumanizan y maltratan a los más vulnerables como los inmigrantes. Ambas esquinas son igual de abominaciones para Dios. Pablo nos advierte precisamente sobre esto en Colosenses. Dice que la gente que justifica, que idolatra, que demoniza, son creyentes que han sido cautivados con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿No escuchan esa descripción? Y les viene a la mente lo que escuchamos en los debates políticos. Filosofías huecas, disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Creo que tenemos que ser la iglesia que pone fin
a los que han permitido permitir que la identidad política eclipse nuestra identidad en Cristo. Antes que nada, somos hijos de Dios, somos aprendices de Jesús. Y cada vez que yo escucho cualquier otra cosa junto a cristiano conservador, cristiano liberal, cristiano progresista, cristiano estadista, cristiano independentista, todo eso lo que hace es tergiversar lo que verdaderamente significa ser un cristiano. Mis hermanos, no nos engañemos. Ningún partido político tiene como prioridad el avance del reino de Dios. Jesús mismo lo dejó claro. Mi reino no es de este mundo. Esta declaración implica que su reino opera bajo principios y métodos radicalmente diferentes a los métodos de los gobiernos de este mundo. Graben profundamente esta verdad y compártanlo donde quiera que ustedes puedan compartirlo. Es el siguiente pensamiento. El reino de Dios no avanza mediante la elección de gobernantes terrenales, sino a través de vidas transformadas que reflejan el carácter del rey que posee toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El reino de Dios no es algo que adelantamos o atrasamos con quien sale electo. La voluntad de Dios se va a cumplir, no importa quién esté en la silla de turno. Porque quien tiene todo el poder sobre todo gobernante es Cristo. Y esta verdad nos libera de la idolatría política y nos devuelve a nuestra verdadera vocación. Ser testigos del reino de Dios a través de vidas que demuestran los valores de ese reino. Creo que ahí se encuentra la razón por la que se nos hace tan fácil delegar nuestro trabajo como discípulos de Cristo a los gobernantes de turno. Y es que le estamos diciendo a ellos, haz el trabajo que Dios me mandó a hacer a mí. Y los gobernantes de turno se aprovechan de esa delegación de autoridad porque los mantienen en el poder. Seamos testigos del reino de Dios. Y eso comienza con la transformación de nuestro carácter. ¿Por qué? Versos 9 y 10. Porque en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Lo que Pablo comunica acerca de estar completos en Cristo debe darnos esperanza. Primero porque Pablo establece una verdad fundamental, muy importante sobre Jesús, y es que en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Esto significa que en Cristo encontramos la expresión completa y perfecta de quién es Dios. No es una manifestación parcial o una sombra de la divinidad. Es la plenitud total de Dios. Y esta verdad es el fundamento sobre el cual nosotros construimos nuestras vidas y somos transformados. Porque Cristo puede completar lo que más nadie puede completar en nosotros. A partir de esa declaración poderosa, podemos decir que hemos recibido en Cristo esa plenitud. Esto significa que nuestra transformación no es principalmente el proceso de adquirir algo que nos complete, sino de descubrir lo que ya tenemos en Cristo Jesús que nos completa.
No necesitamos buscar plenitud en otros lugares o a través de otros medios, ya que estamos completos en Él. Y Pablo añade una última dimensión crucial para recordarnos que Cristo es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Esto significa que nuestra plenitud en Él nos coloca en una posición de victoria sobre cualquier otra influencia o poder que pretenda definirnos o autoridad que pretenda controlarnos o quien gane en este turno en las elecciones. Ya tenemos la victoria en quien lo completa todo. La filosofía humana, los partidos políticos, las tradiciones religiosas, los poderes espirituales, todos están bajo la autoridad de Cristo. Y por tanto, escuchen esto y llévense esto. Por lo tanto, no pueden añadir, pero tampoco pueden restar a nuestra plenitud en Cristo. No tienen la autoridad, porque Cristo la tiene toda. Él no la comparte con nadie. Y eso son buenas noticias. La verdad de estar completos en Cristo es el fundamento de nuestra visión de en Mayagüez como en el cielo. Porque cuando comprendemos y vivimos desde dentro de esa plenitud, nuestra ciudad comienza a experimentar impactos de personas que ya no están buscando desesperadamente ser llenos con bendiciones con fecha de expiración, porque han aprendido a contentarse con lo que la vida eterna y abundante de Jesús les da. Pero en Mayagüez como en el cielo no es un sueño inalcanzable, sino el resultado natural de vidas que han sido transformadas desde lo más interior. Pero han sido transformadas para adquirir el carácter de Cristo. Me gustaría que se lleven esta imagen en su mente. El proceso por el cual el Espíritu Santo nos forma a la imagen de Jesús, el carácter de Jesús, por el bien de nosotros y por el bien del mundo que nos rodea. Es porque el plan siempre ha sido que los aprendices de Jesús llevemos el cielo a la tierra. Que lugares donde pisemos se conviertan en un lugar donde se encuentra el cielo o la tierra. Y eso solo lo logramos cuando queremos ser transformados para ser como Jesús. Por eso quiero cerrar con la cita central. La verdadera transformación no ocurre por intentar imitar a Jesús desde afuera, sino por permitir que su vida fluya desde adentro. Y esto sucede cuando seguimos sus pasos, profundizamos nuestras raíces en Él y construimos toda nuestra vida sobre su fundamento. Y esto es algo que necesitamos todos, porque todos somos como Doña Poti. Todos tenemos un corazón salvaje y una naturaleza pecaminosa que necesita ser transformada. Si en medio de este mensaje usted ha sentido la convicción de hay algo en mi carácter que debe ser transformado. Si ese es su caso, me gustaría que nos acompañe poniéndose de pie.
Y Pastor Miguel nos va a estar dirigiendo en esta respuesta comunitaria a lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Pueden acompañarme en Filipenses 2. Vamos a estar leyendo del versículo 5 hasta el 11. Y dice así: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.